Hola, en este video vamos a hablar sobre los tipos de triángulos. Existen dos maneras de clasificar los triángulos, una por sus lados y otra por sus ángulos. Vamos a comenzar a clasificar los triángulos primero por sus lados. Y si nosotros clasificamos los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados, existen tres tipos. El primero es el triángulo equilátero, y este triángulo tiene la característica de que todos sus lados son iguales. Por ejemplo, aquí nosotros del lado derecho tenemos este triángulo. Y podríamos decir que este lado mide 5 centímetros, que este lado también mide 5 y que este también mide 5. Como todos sus lados son iguales, entonces es un triángulo equilátero. Y en geometría, para decir que dos lados son iguales, normalmente utilizamos simbolitos como estas pequeñas rayas. Donde nosotros veamos estas rayitas en el triángulo, significa que sus lados, donde están las rayitas, son iguales. El siguiente tipo de triángulo es el triángulo isósceles, y este tiene la característica de que posee dos lados iguales y uno desigual, justo como el que aparece en la figura. Por ejemplo, podemos decir que este lado mide 5 centímetros, que este mide 5 centímetros y que el lado pequeño mide 3, por ejemplo. Aquí está. Aquí tenemos dos lados iguales y uno desigual, uno diferente. Y como dijimos antes, para señalar que los dos lados son iguales, lo que hacemos es colocar una pequeña rayita en medio de los dos. Si nosotros vemos este triángulo, significa que al tener estas dos rayitas en medio, estos dos lados son iguales. Y el tercer tipo de triángulo, si los clasificamos por sus lados, es el triángulo escaleno. Y este tiene la característica de que todos sus lados son diferentes. Por ejemplo, este lado de aquí puede medir 5 centímetros, este de aquí arriba puede medir 3 centímetros, y este lado, que parece un poco más largo, puede medir 6. Aquí está. Y como aquí todos los lados son diferentes, yo no puedo colocar ninguna rayita, porque todos son distintos. No hay ninguno que sea igual a otro. Perfecto. Entonces, estos son los tipos de triángulos si nosotros los ordenamos o los clasificamos por sus lados. Dependiendo de la medida de cada uno de los lados, vamos a tener un tipo de triángulo u otro. Puede ser equilátero, isósceles o escaleno. Equilátero si todos son iguales, isósceles si tenemos dos iguales y escaleno si todos son diferentes. Y la segunda manera de clasificar triángulos es por sus ángulos. Y para este caso también existen tres tipos de triángulos. El primero, y el más fácil de identificar, es el triángulo rectángulo. En este caso, uno de sus ángulos mide 90 grados. Por ejemplo, aquí en la figura nosotros marcamos este pequeño cuadrado. Recordemos que los cuadrados simbolizan que el ángulo mide 90 grados y podemos escribir la medida, 90 grados. Esto significa algo muy importante y una manera más sencilla de recordarlo. Si nosotros tenemos un triángulo, vamos a escribir rectángulo, rectángulo, entonces eso pasa porque tenemos un ángulo recto. Muy bien, entonces, triángulo rectángulo es porque tenemos un ángulo recto. Rectángulo, recto. Muy bien. El siguiente tipo de triángulo es el triángulo acutángulo. Y este triángulo tiene la característica de que todos sus lados miden menos de 90 grados. Por ejemplo, este de aquí puede medir 70, este puede medir 60 y este puede medir 50. Va que va. Entonces, la característica de estos triángulos, vamos a escribirla aquí abajo, el triángulo acutángulo se caracteriza porque todos sus ángulos, vamos a escribirlo, ángulos son agudos. Agudos. Perfecto. Entonces, esa es la manera de recordarlo. Acutángulo agudo. Muy bien. Y el último tipo de triángulo es el triángulo obtusángulo. Y como el nombre lo dice, uno de sus ángulos mide más de 90 grados, pero menos de 180. Si recuerdas los videos que vimos de tipos de ángulos, uno de ellos se llamaba ángulo obtuso, y era precisamente el que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces, nosotros tenemos un triángulo obtusángulo si uno de sus ángulos mide más de 90 y menos de 180. Por ejemplo, 130 grados. Vamos a escribirlo por aquí. Triángulo obtusángulo. Obtusángulo es porque tenemos un ángulo obtuso.
Perfecto. Entonces, esta es la manera de clasificar triángulos por sus ángulos. El rectángulo tiene un ángulo recto, el acutángulo tiene ángulos agudos y el obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Muy bien. Y con esto hemos terminado nuestro video. Te invito a que sigas practicando y nos vemos la próxima ocasión.